Jacqueline Molina, a mí me vas a hacer caso y me vas a respetar. De ahí no te mueves. Ahora pásame a tu hermana. ¿Está el teléfono? Ay, aquí. Sí, mamá. Chiquis, no le vayas a dar ni siquiera un centavo a tu hermana, ¿ok? Mañana llego. Está bien. Ok, mamá. Ay, Dios mío. Te lo advertí. Me dijo que no te diera dinero. That's not fair. That's not fair. ¿Sabes qué? Yo con o sin dinero me voy. Jackie. Jackie, come here. ¿Qué pasó? Que se volvió loca. Anda a buscarla, por favor, que ya no se puede ir de aquí hasta que mamá regrese. A David le gusta tanto cuando le preparo su carnita asada. Oye, Mona, ¿a ti te pasa lo mismo que a mí, verdad? Como que cuando ves al hijo de Clara te recuerda a nuestro pequeño David, ¿verdad? Sí, como cuando tenía 4 años, era tan parecido. Ay, ¿sabes qué, Pete? Deberíamos estar tan agradecidos de que nuestro hijo no ha pasado por una situación tan difícil. Pues sí, pero es ahí cuando nos damos cuenta en situaciones como las que pasa Clara. Que la familia es lo más importante, mija. Porque los problemas van y vienen, pero la familia siempre va a estar ahí. Sí, Clara ha sido una mujer tan admirable. Ha luchado muchísimo por su hijito. Bueno, imagínate. Ella estaba sola en este mundo y la maldad la agarró, la enganchó, le torció el camino, pero ya no está sola, nos tiene a ti y a mí. Sí, en la iglesia vamos a seguir orando mucho por el niño. Se ve tan hermoso, tan sano, ¿verdad? Sí. Bueno, por alguna razón no comprendemos, pues, por qué le pasó eso. Pero te das cuenta cómo Dios le ha dado todos los medios para curarse. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora solo tenemos que esperar el resultado de la biopsia del tumor, que ese es el mayor miedo que tiene Clara. A ver, Mona, acuérdate. Dios es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Dios es mi fortaleza. ¿A quién le voy a tener miedo? Ese niño se va a salvar. Yo estoy seguro que ese niño se va a salvar, mija. Keep the faith. Amén. Love you, baby. Yo también. God bless you. Cuñada, quédate a comer. De verdad que no nos molesta. No te vayas solo con este té en el estómago. No, no te preocupes. Yo solamente vine a dejarle a mi suegra el encargo de Juan. Además que tengo que ir a la casa porque tengo mucha tarea acumulada con los niños. Además que no he terminado de leer las cartas de los fans de Jenny ni los casos para la fundación. Mi hermana hizo muy bien en contratarte para este trabajo. Eres la mejor asistente que pudo conseguir. Ay, imagínate, es que Jenny ha sido muy linda conmigo. Conmigo y con los demás. Es que tu hermana es un gran ser humano, Rosy. Sí, Shay tiene un trabajo muy lindo. Bueno, ella fue la que me enseñó que puedes enriquecer el alma ayudando a los demás. Pues sí, es que ella, a pesar de todos los problemas que tiene, le gusta sentirse útil. Es la mejor medicina para la depresión. Saber que puedes hacer a alguien feliz, que puedes pintarle una sonrisa donde antes había una lágrima. Es la mejor recompensa. Pero mira nomás cómo te brillan los ojos, Rosy. ¿Quién lo iba a decir? Estás hecha todo un modelo a seguir. Y me imagino que debes tener muchos pretendientes porque estás guapísima. No, fíjate que no. Y si los tengo, ni cuenta me doy. Yo estoy muy enfocada en mi ministerio. ¿Sigues con lo del celibato? Sí, y no sé por qué les sorprende. Mira, yo estuve mucho tiempo perdida, maltratando mi cuerpo, repartiéndolo sin sentir amor. Ahora quiero recuperar mi alma y sanar todo el daño que me he hecho. Es una forma de volver a nacer. You know, I know the real reason why you're leaving. Ay, no, Mike. No empieces con lo mismo que Chiquis, que no la soporto. She thinks she knows everything, la hija perfecta. Pues tienes coraje porque mamá no se renunció a la cantada. Sister, she's doing this because she loves us. Tienes que tratar de entender eso. No puedo, Mike. No puedo entender eso y tampoco entiendo otras cosas. ¿Cosas como qué? Como que no me deja ir a ver a papá a prisión. You weren't agreeing with that either. Pues creo que es un error. Sí, no te negaría el derecho tampoco. But people gotta do what they gotta do, look. Y si es importante ver a ese señor, entonces debes ir. ¿Viste que ya pintaron el muro donde hiciste tu último graffiti? If mom saw you tagging, te hubieras ido a la casa después del castigo que te da. Came out pretty good, though, didn't it? Look, Mikey, no sé si tú has sentido la necesidad de independizarte, pero yo sí.
Yo necesito mi propia vida, mis propias reglas. ¿Para qué? Quiero tener mi propia casa. No quiero que me estén dando órdenes. Necesito aprender por mí misma. No quiero ser la sombra de Jenny Rivera. Oh, entonces sí te vas a ir. ¿Estás convencida? You know, Mom's not gonna make it easy for you. Sí, Mike. Aunque no me dé ni un penny, yo me tengo que ir. But hey, you can come to my apartment y ahí haces tu graffiti. I will. Come on, let's go. Hola amigos, hoy nos encontramos nada menos que con don Pedro Rivera, el patriarca del corrido. Y él nos va a hablar pues de su más reciente producción discográfica, que aquí justamente la tenemos. Bueno, número uno, muchísimas gracias por estar aquí en Cintas Acuario para escuchar los detalles de mi nueva producción. Y bueno, que espero que les guste a todos ustedes, ¿no? Y seguro que sí. Pero una vez más, usted nos trae pues un disco de corridos. ¿Qué cosa tiene esto de diferente, de especial? Pues digamos que las historias. En la música regional mexicana, particularmente dentro de los corridos, se cuentan historias, se narran cuentos, ajenos o propios, no importa. Lo importante es buscar la identificación con el público, para que la gente la cante con gusto. ¿Sí me entienden, no? Claro, por supuesto. Y de veras que nosotros estamos tan acostumbrados a la calidad de sus producciones, don Pedro. Son maravillosas todas. Por eso que hoy quisiéramos más hablar sobre su imagen. Porque no es por nada, don Pedro, pero se está viendo muy bien. ¿No será que usted, pues, ha pasado por el quirófano? No, digo, todavía no. Aunque favor que usted me hace, hombre, si me veo bien, gracias. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que un artista se debe a su público y también le debe su imagen. Por eso es que yo me cuido mucho. Tengo una dieta muy estricta, hago ejercicio todos los días, soy muy saludable. Maravilloso, pues por eso es ese cambio de look tan bueno que tiene. Y aparte que también me doy cuenta, pues, que está incluyendo bellas modelos en todos sus videos. Bueno, es una respuesta que le doy a toda la gente. El mundo continúa evolucionando, cambiando. Yo me tengo que adaptar a las circunstancias. Todos los videos de los jóvenes están llenos de muchachas bonitas. Digo, ¿por qué los de don Pedro Rivera, no? Bueno, don Pedro, muchísimas gracias por esa entrevista y le deseamos pues el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias una vez más y bueno, Dios los bendiga a todos. ¿Ya te fueron con el chisme? Ni que fuera el fin del mundo. No, mija, no ningún chisme. Nada de chismes. Tú ya sabes que yo siempre pregunto y me preocupo por ustedes. Lo sé. Pero es que no entiendo por qué todo el mundo se horroriza con la idea de que me vaya de la casa. ¿Te parece poca cosa? No te burles. No me estoy burlando. Simplemente me sorprende que siendo tan inteligente no hayas pensado en todos los problemas que tiene esto de independizarse, mi amor. ¿Qué problemas? Por lo menos aquí me deshago de las reglas. Todas las reglas que hay en esta casa. Ya veo. Todo lo tienes según tú fríamente calculado, ¿verdad? Ay, ya, no empieces tú también con lo de cómo vas a mantenerte, dónde vas a vivir, con quién vas a vivir. Mija, son preguntas importantes, mijita. Yo tengo otra. ¿Tú ya pensaste en el ejemplo que le vas a estar dando a tus hermanos más pequeños? Pues no, pero no veo nada de malo. Escúchame bien. ¿Y ya pensaste en el dolor que le vas a causar a tu mamá? Ya, mamá está súper ocupada con sus giras y sus conciertos. A lo mejor ya hasta soy un cargo menos. Ay, mija, qué poco conoces a tu mamá. Ella hace todo eso por ustedes y justamente para que nunca les falte nada. Y de una vez te digo por adelantado, tus hermanitos, ellos no van a entender por qué los quieras abandonar. No, es que no sé, Tear. No me puedo quedar aquí. Siento que me ahogo. Ay, mija. Tú ya vas a ser mayor de edad. Yo no puedo decirte lo que debes hacer. Pero recuerda que a veces lastimamos a la gente sin querer, mija. Mírame a mí. Te juro que no pasa un día en el que yo no me arrepienta de mis errores. Así que tú decide, corazón. Si te quieres ir. Ok, Dad. Lo tendré en cuenta. Oye, es muy bonita obra la que están haciendo Pete y tú, ¿eh? Gracias, cuñada. Pero la que está haciendo algo grande es Jenny. Yo no sé cómo le hace para ocuparse de todo. Pero gracias a Dios ahorita parece que las cosas ya se le están arreglando. Sí, bueno, es que Dios no nos da más peso al que podamos cargar, pero también nos premia por nuestras obras. Y estoy segura que le va a dar una misión muy especial. ¿Por qué lo dices o qué? Bueno, pues porque Jenny creó esta fundación para ayudar a los necesitados, pero ha crecido tanto que ya no es nada más con algo de ropa o sillas de rueda. Fíjate que se va a hacer cargo de la operación de un niño que está grave.
Ay, ¿en serio? ¿Qué tiene el niño? Ay, la criatura tiene un tumor en el cerebro y su mamá no tiene dinero para operarlo. Así que le planteamos el caso a Jenny y enseguida se comprometió para la operación y con todo lo que hiciera falta. Esa es mi comadre, caray. Es uno de los seres más bondadosos que yo conozco en este mundo. Mira que con tantas cosas que le han pasado y para nada se amarga, caray. Sí, ya te llamo. Mamá, usted se fue al doctor sola. ¿Por qué no me dijo para acompañarla? No te preocupes, hijita. No fui sola, me llevó Pedro. ¿Mi papá? Sí, tu papá, pero no vayas a creer que por acomedido, sino porque tus hermanos no podían y le pidieron que me llevara. Sí, ve que mi papá no puede dejar de estar pendiente. ¿Eso quiere decir algo, Eso mami? quiere decir que quiere quedar bien con los hijos y que le remuerde la conciencia. ¿Remordimiento por qué? Pues porque nunca me quiso enseñar a manejar. Según él, porque yo no necesitaba, porque él toda la vida me iba a llevar a donde yo quisiera. Así que bueno, pues está cumpliendo con su promesa. A ver, mamá, ¿y qué le dijo el doctor? ¿Cómo la encontró? Bien. Estoy ahí, me mandó a hacer unos análisis. Tengo que ir dentro de 15 días. Si quieres, yo la llevo. No te preocupes, hija. Ya tu papá me dijo que me va a llevar. Quiere terminar de limpiar su conciencia, parece. Charris. Voy a quitarme los zapatos. Estoy cansada. Oiga, Pai, ¿cómo le fue la entrevista? Muy bien, mijo. Qué bueno, desde que terminó el juicio con Trino nomás está con el tema. Y ya era hora que volviéramos a lo nuestro, ¿no? A la música. Sí. Oiga, ¿y si llevo a mi mamá al médico? Claro, mijo, faltaba más. Rosamela y yo podemos estar separados, pero mis responsabilidades son mis responsabilidades, ¿qué no? Pues yo no entiendo por qué se separaron usted y mi mamá. Para mí siempre van a ser un matrimonio. Ay, mijo. Rosa Amelia y yo estuvimos casados 42 años. Es la mujer de mi vida, la madre de todos mis hijos. Hombre, evidentemente eso no se puede borrar tan fácilmente, ¿no te parece? Que lo entienda bien y el que no, pues también. Pues sí, pero no todos los hombres son iguales. Ahí están los maridos de mis hermanas. Yo siempre quise un hombre bueno que le cumpliera a mis hijas y mira, no fue así. Una pena. ¿Qué onda, Gabo? ¿Qué onda, mija? ¿Qué está pasando aquí? Tranquila. Estamos en el hospital. ¿Oh? ¿Qué pasó? ¿Que no te acuerdas? Te desmayaste. Estábamos celebrando el éxito de tu concierto y te comenzaron unos dolores. Te nos caíste al piso. Qué susto que nos diste. ¿Y qué dicen los doctores? ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? No, pues ya nada. Fue una apendicitis aguda y te la sacaron. Gracias a Dios, el hospital estaba cerca. Ay. Y la cirugía fue bastante sencilla. Ay, Gabo, si tuviera $1 por cada susto que me saco en la vida, ya sería billonaria, sería igualita que ese Bill Gates. Ay, mija. Pero mira, tranquila. No te esfuerces, que ya Juan está hablando con los médicos para darte de alta. Lo único es que tienes que guardar reposo, hija. Ok. Es Jackie. Juan no le quiso avisar a la familia para no preocuparlos. ¿Qué quieres que le diga? No, pásamela. Yo sí tengo que ver con mi niña. Hey, baby. ¿Cómo estás? Hi, Mom. Bien. Te llamo para decirte que ya son las 12:01. Ya es el 30 de septiembre y acabo de cumplir la mayoría de edad. Happy birthday. Yo te prometo que cuando llegue a casa vamos a celebrar, ¿ok? Ok, mami, gracias. Pero de hecho te llamo para decirte que esta misma noche me voy de la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a ir de la casa, Jackie? Ya tengo 18 años y no quiero esperarme más.
Muy bien, señorita. Pues ya no te puedo dar la contraria ni decirte qué hacer porque pues ya eres mayor de edad. Solo te puedo decir que cada decisión que tú tomes pues va a tener su consecuencia y lo vas a tener que asumir. Solo necesito mi dinero para poder rentar un departamento. Si sabes que vas a tener que trabajar para mantenerte y tú no vas a poder regresar a la casa hasta que aprendas tu lección. Así será. Deme su bendición. God bless you, Jackie. Ahora pásame a tu hermana. Bueno. Chiquis, I need you to, que le des a Jackie sus ahorros porque se va a ir de la casa ahora.